Hola, buenas tardes. Mi nombre es Daniel Fernando Cuscuetero y en esta ocasión voy a hablar acerca del género de garrapatas, plantas, género ornitodoros. Pues básicamente, digamos que manera de introducción, estas garrapatas de género pues están presentes en hábitats tropicales y subtropicales, pero pues la mayoría de especies digamos que se encuentran en África, Oriente Medio. Sin embargo, pues algunas otras también están en distribución de América del Sur, América Central. Pues normalmente, digamos que estas garrapatas se encuentran en madrigueras, tanto de jabalíes como de cerdos de monte, en guaridas, cuevas, nidos, digamos que suelen estar, digamos que presentes donde suelen residir estas garrapatas. Yéndonos ya, digamos, a una parte más taxonómica, pues existen alrededor de 101 especies de este género, pero pues vamos a tomar, digamos, como ejemplo una sola especie en cuanto, digamos, al ciclo biológico, a los efectos tanto directos como indirectos que pues esta ocasiona, ¿no? En este caso, pues, digamos que elegimos de la cual encontramos una información relevante o más amplia, ¿no? Digamos que la clasificación taxonómica, pues el reino es Animalia, filum Arthropoda, la clase Arácnida, subclase Acari, orden Parasitiformes, suborden Mesostigmata, la superfamilia Ixodoidea, la familia Argaceae, género Ornitodorus y especie Erraticus. Entonces, en esta ocasión vamos a hablar del Ornitodorus erraticus. Aquí podemos ver una imagen de Ornitodorus erraticus, una pues alimentada, otra sin alimentar. Digamos que esta, como tal, pues Ornitodorus erraticus, pues como tal, tiene un comportamiento como de acuerdo a su familia, ¿no? Es de alimentación nocturna. Suele estar, digamos que en cerdo, ¿no? Enterrado en suelo, en grietas o en madrigueras, y pues, o incluso en corrales de cerdos también. Y pues se alimenta, digamos que de varios vertebrados, porque como tal, digamos, tiene varios estados ninfales y cada estado ninfal, digamos que se alimenta de un hospedador diferente. Digamos, si nos vamos ya a una parte más morfológica, pues el ornitodorus pues básicamente tiene un tegumento con discos y mamelones de forma variada. Entonces, digamos que este género tiene mamelones bastante marcados a comparación de otros géneros de la misma familia. Y pues los mamelones son, digamos que todos estos circulitos que podemos ver aquí, estos discos. Acá pues digamos que por la lejanía de la imagen de pronto no se pueden apreciar bien, pero se ven como digamos unos punticos, como en forma de punticos, que acá pues se aprecian mejor, ¿no? Que pues estos aparentemente digamos que les sirven a la hora de que se va a ampliar, digamos que va a aumentar su volumen, como que digamos que la morfología de cada mamelón también cambia y permite también el aumento del volumen de esta garrapata. Puede tener o no camerostoma, que pues el camerostoma es como tal, digamos que como este sitio donde se ubica el, el genatosoma, el capítulo de la garrapata, pues como esto que marcamos aquí, esto es el camerostoma, esta parte donde recibe el genatosoma de la garrapata. Mm, y pues de igual manera, digamos, se pueden tener ojos o no, dependiendo de la especie, unas va a tener ojos, otras no. Por lo menos esta es la garrapata, la Ornithodorus coreaceus, que tiene presencia de ojos, que es lo que podemos marcar aquí. Mm, Otra característica morfológica es que tienen el cuerpo, digamos que el cuerpo es aplanado, pero digamos que muy convexo dorsalmente cuando está distendido. Entonces, digamos que aquí podemos ver que es aplanado, digamos, normalmente, pero pues, obviamente, cuando se alimenta, pues empieza a distenderse dorsalmente, convexo, empieza pues, a ponerse convexo dorsalmente. Y pues el tipo de tegumento del dorso, digamos que la continuación de la parte dorsal a la parte ventral del iliosoma, en algunos otros géneros, pues suele ser así, digamos que en forma de punta. Digamos que aquí termina la parte dorsal y comienza la ventral en forma de punta.
Sin embargo, pues está, digamos que la forma no es en punta, sino más bien redondeada, por decirlo así, digamos que puede ir así, o así, más redondeada, ¿no? Siento con la morfología, pues el capítulo el capítulo es subterminal o distal al margen anterior. Vemos que trasladamos una línea aquí, vemos que tenemos la parte posterior, la parte anterior de la garrapata, entonces como tal el capítulo se ubica en la parte más distal digamos que del margen anterior de la garrapata y pues obviamente como las garrapatas blandas pues se ve el capítulo este o el genatosoma se ve en posición ventral. Por otro lado pues tiene un hipostoma bien desarrollado. El hipostoma pues el que marcamos aquí que es pues, órgano de fijación y es donde digamos que se alimenta, ¿no? Entonces, tanto digamos que en fases ninfales como en adultos es bien desarrollado y tanto en el hembra como el macho, digamos que es también similar, ¿no? No hay una diferencia en cuanto a esto. Ya, digamos, por otro lado, ya entrándonos en lo que es el ciclo o la bioecología de esta garrapata, pues básicamente esa garrapata es polihuéspede, ¿no? Entonces, digamos que tiene diferentes estados ninfales que pueden variar, digamos, pueden variar desde 3 hasta 11 estados ninfales dependiendo de la especie. Por ejemplo, en este caso, la Ratipus, que es la que estamos tratando, tiene 5 estados ninfales. Y en cada estado ninfal, pues, básicamente se alimenta de un hospedador diferente. Entonces, por eso decimos que es polihuéspedes, ¿no? Eh, digamos que el ciclo biológico va de un rango de 74 a 154 días. Esto pues según un estudio del Choura en 1987, que él digamos que estudió el ciclo de vida de la ornitorrinco erráticos pues en condiciones de laboratorio, ¿no? Y acá Boynes en 2014 digamos que hizo una adaptación de su estudio, hizo una adaptación a una manera de gráfico, que es la que estamos, digamos que es la que podemos ver aquí, ¿no? Entonces, digamos que si repasamos un poquito como tal de la bioecología, pues tenemos los huevos. eh, digamos que los huevos tardan en eclosionar o pasar a larvas entre 5 a 14 días. Entonces, cuando ya digamos que están las larvas, pues estas larvas básicamente tienen un periodo de prealimentación, es decir, que cuando salen tienen ciertas cantidad de días para que ya comiencen a alimentarse. En las larvas, pues básicamente esto varía de entre 1 a 18 días, que es el periodo de prealimentación. Y de ahí, pues, digamos que están en el suelo en este tiempo, ¿no? Entonces, luego de este periodo de prealimentación, pues ya suena al hospedador, pues que digamos que como tal, estas larvas, pues generalmente permanecen cerca del lugar donde eclosionan, que después es, como ya dije, donde permanecen, que después en grietas, madrigueras y todo esto, ¿no? Entonces, pues, sí, digamos, debido a sus especializaciones como el órgano de Haller y todas estas cuestiones, pues pueden, digamos que sentir cuando viene un hospedador o cuando está cerca para sí mismo, pues poder subirse y alimentarse. En el caso de las larvas, su periodo de alimentación básicamente se habla que es de 3 a 5 días el periodo de alimentación. Digamos que de 3 a 5 días el periodo de alimentación. Luego de eso ya, digamos que debajo del hospedador y ya pasan 14 días para que ya entre en su estado ninfal número uno. En el estado ninfal número uno también hay un periodo de prealimentación que es de 1 a 4 días. Pero entre ese tiempo, digamos que es el periodo que llamaron ya en poder alimentarse, ¿no? Y cuando se alimenta, digamos, pues ya el periodo de alimentación, digamos que después ya se sube en un hospedador y se alimenta básicamente, el rango es entre 1 o 40 o 50 minutos que se alimenta. Luego que se alimenta, pues en minutos, cuestión de minutos, pues se baja y ya
demora 10 días, que diga, para entrar a la fase ninfal número 2. De igual manera, la fase ninfal número 2 pues tiene un periodo de prealimentación que va desde 2 a 5 días, para que ya, digamos que esta ninfa pueda alimentar. Ya cuando se alimenta, cuando puede alimentarse, pues obviamente se sube en otro hospedador, otros minutos, media hora, 40 minutos alimentándose, baja otra vez al suelo y tarda 12 días en entrar al estado ninfal número 3. De igual manera, el estado ninfal número 3 tiene un periodo de prealimentación que es básicamente como entre 2 a 6 días el periodo de prealimentación. Y pues ya después de que pasa este tiempo, pues sube a otro hospedador, se alimenta durante media hora, 40 minutos, 20 minutos, que más o menos como el promedio de alimentación, y vuelve y cae. Y en esta ocasión, pues, digamos que puede pasar de estado ninfal número 3 a adulto en 15 días, o bien puede, digamos que pasar a un estado ninfal número 4 en 14 días. Tiene que de pronto que ver con la cantidad de sangre y la calidad de sangre que consumen, ¿no? Pero en dado caso, pues digamos que pasa al estado ninfal número 4, que es como lo más común, y este tiene un periodo de prealimentación de igual manera, que va de entre 3 a 7 días. Y pues pasa este periodo de prealimentación, ella ya se puede alimentar, se sube en otro hospedador y pues de igual manera, ya 30, 40 minutos se alimenta, baja y tarda 16 días ya en pasar al estado ninfal número 5. De igual manera, el estado ninfal número 4 también puede pasar a adulto, digamos que 17 días para macho y 18 días para hembra. Pero pues, dado caso que pasa el estado ninfal número 5, pues también hay un periodo de prealimentación en este estado que es básicamente entre 4 y 10 días. Después de que pase el periodo, pues ya se suben en otro hospedador, se alimenta otros 30 minutos y ya digamos que entre 16 y 18, digamos que alimenta cada suelo y entre 16 y 18 días, pues ya digamos que pasa a su estado adulto. Se habla que dependiendo la calidad y la cantidad de sangre que consume digamos que en su último estado ninfal, puede, puede ser, digamos, puede ser macho o puede ser hembra. Entonces se habla de que digamos, los que suelen ser de menor tamaño se convierten en machos y los que son de mayor tamaño se convierten en hembras. Como tal es la hipótesis que tienen, ¿no? Digamos que es lo que se ha visto reflejado, no hay como tal un estudio sobre esto, pero es lo que se menciona, ¿no? El adulto. Ya en estado adulto, pues básicamente hay un periodo de prealimentación que va entre 3 a 8 días, periodo de prealimentación. De ahí pues ya se alimentan otros 30 minutos, 40 minutos. Y digamos que si van a copular, pues esto ocurre fuera del huésped, no dentro del huésped. Entonces ellos alimentan, caen y fuera del huésped copulan. Y digamos que el periodo de preoposición, es decir, el periodo desde que es fecundada, digamos, la hembra hasta que empieza a poner el primer huevo, pues varía, digamos, entre 9 a 12 días el periodo de preoposición. Tiene que, digamos, fecundar hasta que empieza a poner el primer huevo, es de 9 a 12 días. Y pues el periodo sí ya de ovoposición, es desde que pone el primer huevo hasta que pone el último, puede variar 10, 11, 9 días hasta que pone el primer huevo. Y pues ahí ya se repite el ciclo del huevo, ninfa, todo esto. Entonces vemos que como tal, digamos que la fase parasitaria de esta garrapata es corta, ¿no? Porque en cada estado ninfal, media hora, 40 minutos se alimenta y se baja, y pues la mayor parte de su vida, de su ciclo biológico lo pasa en vida libre, digamos así, excepto pues digamos que la larva que sí se queda alimentándose
por 3 a 5 días. Y esto pues a veces, digamos que alguna literatura menciona que, digamos, en el estado ninfal número, digamos, en el estado ninfal número 1 no se alimenta y pasa a estado ninfal número 2, pero en otras pues sí se alimenta. Entonces, digamos que el periodo larva de alimentación tan largo también puede de pronto deberse a que en algunas especies, o digamos que en algunas ocasiones, ¿no? El estado ninfal número 1 no alimenta, sino que ya pasa al 2 pues, en el tiempo de 10 días, ¿no? Entonces, digamos que eso es en torno al ciclo biológico de la Ornithorhynchus erraticus. Entonces, vemos que el periodo tarda de 74 a 154 días, es más o menos el rango, en condiciones óptimas, ¿no? En condiciones de laboratorio. Pero pues en campo, digamos, según reportan, digamos que puede variar entre 2 y 5 años, ¿no? Entonces, vemos que como que las condiciones no siempre son favorables, ¿no? En cuanto a la longevidad, digamos, del macho sin alimentarse es de 210 días y de la hembra 236 días, pues según el estudio que hizo el Choura del ciclo biológico de esta Raticus, ¿no? Entonces, pues eso es importante conocerlo para sí mismo, saber, digamos, cuánto tiempo duran las garrapatas sin alimentarse y así mismo tener un control sobre ellas, saber cuál es el tiempo, ¿no? Que pueden pasar, pues, sin alimentarse. Mm, por acá abajo tenemos, digamos que, otro estudio que realizó Alves en 2012 sobre el ciclo biológico del ornitorrinco mimón, que pues, digamos que el rango del ciclo biológico va de 70 a 109 días, entonces como, digamos que parecido al, más o menos parecido al de la Erraticus, y esta pone de 84 a 226 huevos, porque por otra cuestión que me olvidé mencionar es que esta garrapata pues pone, digamos que tiene podría decirse que tiene una vida, un ciclo de vida o una vida productiva, digámoslo así, que es como de 3 años. Ella pone en cada posición, pone esta garrapata más o menos entre 180 a 250 huevos, pero pues pone en varias ocasiones, ¿no? Hasta que dura su vida productiva, por decirlo así, ¿no? A diferencia pues de las garrapatas duras, que es una oposición grande, 2.000, 5.000 huevos, y mueren, ¿no? Hace varias oposiciones que a la larga, pues, si comparamos, pues puede ser incluso similar, ¿no? Solo que pues dura más el tiempo. Factor, digamos que otra cosa a mencionar son los factores que influyen en el ciclo bioecológico. Primero, la temperatura y la humedad. Pues se habla que la temperatura y la humedad, digamos que óptimas, están a una temperatura de 28 grados y una humedad relativa de 75%. Son como las condiciones óptimas de la garrapata. Porque digamos que en temperaturas, digamos, más bajas, digamos temperaturas de 18 grados, por ejemplo, los huevos no eclosionan. Entonces, o temperaturas más bajas, pues los ciclos, digamos que ninfa 1, ninfa 2, pues sean más largos. Entonces, digamos, hay ciertos factores, ciertos factores ambientales que influyen asimismo en el, pues en lo que tarda el ciclo biológico, ¿no? Como vemos acá, pues es cortico porque se dieron las condiciones favorables, pero en campo, pues es más largo porque pues no son las condiciones favorables. Y otro, pues, otro factor es la abundancia de hospedadores, pues digamos que pues es importante, ¿no? Porque si está en un estado ninfal y pues no hay hospedadores, pues no se puede alimentar, entonces no, cómo va a jugar a los siguientes estados y cómo va a evolucionar, ¿no? Entonces, importante también la distribución que hay de hospedadores. Entonces, punto importante pues a mencionar, ¿no? Yéndonos ya, digamos, a lo que es huésped de predilección, pues básicamente, según Estrada en 2015, menciona que los roedores y pues accidentalmente el cerdo son como huéspedes,
pero Taylor en 2007 también menciona que el ganado doméstico, dice vacuno, porcino, ovino, caprino, y pues el humano, ¿no? Eh, para, para ver esto, pues Palma, digamos que en el 2003 realizó un estudio con Ornithorhynchus erraticus, digamos que eligió, o digamos que de acuerdo a una población de estudio, eh, estudió la sangre para ver de dónde provenía la sangre que habían consumido. Y pues como resultado obtuvo que el 46% de la población la sangre venía de cerdo, el 35% de humano, el 13,9% de bovino y el 5,1% de ovino. Entonces, digamos que podemos ver que de pronto en África o en Oriente Medio, pues el hospedador de predilección básicamente es el cerdo, ¿no? Entonces, por lo menos acá en esta foto tenemos una foto de Olaga en 1990 que podemos ver una infestación en un cerdo de pues, ornitorhynchus erraticus. Entonces, básicamente el cerdo puede decirse que es el huésped de predilección. Tenemos en esta imagen pues, dos ornitorhynchus. Esta más grande es una hembra y el más pequeño es un macho. Yéndonos ya como a los daños, pues tenemos los efectos directos. En primer lugar, pues, está la acción exfoliatriz, digamos, de estas que pues generalmente es como de tal el video que son parasitarias, ¿no? Que son parásitos, que pues varía de 30 a 50 minutos mientras se alimentan. Pues a excepción de las larvas que ya se alimentan durante días, ¿no? También tenemos pues una acción tóxica, digamos que las secreciones salivales o pues sí, secreciones de las glándulas coxales, si mal no recuerdo que estas pues generan una acción tóxica pues que también ayuda a este garrapata para penetrar la piel, ¿no? Del huésped. Pues una acción irritativa con la presencia de ellas pues todo lo que causa sobre la piel pues causa acciones irritativas como podemos ver aquí en esta imagen de pieles de 1990. Los cerdos pues digamos que ya habían sido digamos que habían sido recientemente hospedadores, o digamos que afectados por ornitorhynchus erráticos, pues se ve en la piel como tal los efectos, ¿no? De irritación y todo esto. Y en otros casos, por ejemplo, casos de hiperparasitosis, pues puede causar anemia, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta imagen de boinas podemos ver, digamos, unas especies de hemorragias subcutáneas que indican la presencia de ornitorhynchus erráticos. Entonces, en casos pues, de hiperparasitosis, pues también puede generar anemia, ¿no? Y las pérdidas de sangre que pues también generan pérdidas económicas. En efectos indirectos, básicamente es transmisor del vector del pues, microorganismo del parásito Rickettsia coxiella burnetii, agente que es causante de la fiebre Q en el ganado vacuno, ovino y caprino. También transmite la Borrelia hispánica y Borrelia crocidure, que pues son unas espiroquetas que causan la fiebre recurrente transmitida por garrapatas pues, en humanos, ¿no? Y un punto importante es que esta especie reservoria, o digamos que es un reservorio, actúan como vectores de la peste porcina africana y de Babesia, que pues eh, básicamente genera pérdidas bastante graves, ¿no? Porque, digamos, por ejemplo, en el caso de la peste porcina africana, pues si les da, pues básicamente son cerdos que ya perdidos, por decirlo así, y esperar que no se contamine todo el hato, digamos, toda la población. Entonces, vemos que las pérdidas en cuanto a indirectos, pues son bastante graves, ¿no? En cuanto a profilaxis y prevención, pues básicamente se basa en limitar la disponibilidad de microhábitats adecuados, pues que estén como tal en proximidad de los hospedadores, ¿no? Como vimos, pues como se ubican en, en grietas, en nidos, bueno, en todas estas
espacios pequeños. Entonces, la idea es, como tal, reducir la disponibilidad de estos microhábitats donde estas, pues, digamos que tengan sus condiciones y que puedan permanecer, ¿no? Mm, eh, limitar el control de roedores, que también son digamos que son huéspedes de esto, entonces pueden propagar estos parásitos. Otro pues son las vacunas contra las garrapatas, que pues básicamente digamos como que se han estudiado, si no estoy mal, con glándulas salivales, proteínas de glándulas salivales, pues se han obtenido como tales resultados de un 50% digamos que disminuye el 50% de la fecundidad y un 80% de mortalidad en ninfas. Estos son estudios que realizó por allá Manzano en el 2012. Pero pues también depende la región y pues todavía no, digamos que siguen investigándose en vacunas contra garrapatas, pero de igual manera un método de prevención. También el uso de garrapaticidas en el ambiente, los pisos, en el establo, en las madrigueras, pues como vemos, la fase parasitaria pues dura minutos, ¿no? Entonces casi no se va a encontrar, digamos que sobre el animal, ¿no? En algunos casos se puede encontrar, pero pues no siempre. Entonces más que todo si está en el ambiente, porque es una garrapata que permanece casi en los mismos sitios, no es que sea muy móvil, entonces es importante el control más que todo en el ambiente, es lo más importante básicamente en cuanto a este género, por supuesto. Ya en el tratamiento, pues básicamente tenemos un tratamiento químico. En este caso tomé como ejemplo el Arcatox, que pues su principio activo es la cipermetrina. Tiene una concentración de 15%, es decir, que en cada ml hay 150 miligramos y pues se puede utilizar en bovino y porcino. La dosis es de un litro por cada 100 kilogramos de peso vivo, pero pues digamos que se diluye digamos que un ml de Arcatox sobre un litro de agua, ¿no? Y ahí sí ya se aplica. Pues en este caso la vía de aplicación es tópica por aspersión. También ahí se puede aplicar esto en las instalaciones, pero ya pues, se puede aplicar de 4 ml, sobre el litro de agua. Esto pues a razón de 10 metros, de 10 metros cuadrados de superficie, ¿no? Entonces, digamos, es importante, como vimos, más importante, digamos, se trabaja sobre el huésped, pero pues es aún más relevante trabajar sobre el medio, ¿no? Sobre las instalaciones y todo esto. La frecuencia, pues básicamente depende del grado de ingestación. Como son polihuéspedes, se habla de 7 días por 3 días y así bueno, por 3 días, no por 3 aplicaciones. Y ahí se va configurando digamos que las aplicaciones, ¿no? Pero pues importante tenerlo en cuenta. Recomendaciones, pues básicamente es evitar la contaminación, ¿no? En caso de que suceda, pues quitarse la ropa, lavarse con abundante agua y jabón. Pues no se debe comer, beber ni fumar durante las aplicaciones de, de este, de este medicamento. Y pues obviamente fuera del contacto de los animales domésticos, de los niños y todo esto. Y acá tenemos otro ejemplo de un agente químico, que el nombre comercial es Butos, que pues también se usa, digamos que a razón de 1 ml, digamos que se diluye en un litro de agua también, pero pues este ya tiene una concentración de 2,5 por ciento, pero como tal es otro principio activo, no es la misma cipermetrina. Por otro lado, también digamos que en cuanto a tratamientos alternativos, pues básicamente está digamos que un hongo entomopatógeno, podría decirse algo así, digamos que es la Beauveria baciana, que pues según un estudio de Oleaga Pérez en 2008, pues ellos utilizaron suspensiones de 10 a las 7, 10 a las 8 conidios
sobre ML, ellos son como como esporas, y pues esto, digamos que lo utilizaban sobre unas garrapatas ornitoros movate y ornitoros erráticos, ¿no? Entonces se vio que comenzaron a presentar mortalidad después de los 7 días de la aplicación y hasta por ahí los 28 días, que fue el pico, ¿no? Y presentó un periodo de mortalidad o un rango de mortalidad de 40 al 90% de estas garrapatas. Entonces, pues, importante o interesante estos tratamientos alternativos, ¿no? Aunque no, como tal, no hay dosis como tal de este o su dilución en este para aspersión, pero pues en el caso de la garrapata blanda, ¿no? Porque en garrapata dura, sí hay otros trabajos que se han hecho sobre este mismo hongo para el Bófilus, ¿no? Y que sea trabajos por aspersión. Pero pues es interesante también ver cómo sigue avanzando estos tratamientos alternativos. Y pues básicamente esto es como todo lo que tenía en cuanto a la presentación del ornitoros, del género Ornithodorus. Pues como último, pues ya tenemos la bibliografía que es como tal de donde saqué toda la información que he mencionado, las imágenes y todo. Y pues eso sería todo. Gracias.